Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas. Nuevamente desde Torno para poder continuar el aprendizaje del Aymara. Aski aypuki panajila kuyakanaka mayampi waymararu yatatañateki kutanitaski. Vamos a especificar ahora la continuación del aprendizaje de la Aymara del texto Aymara Aru 1, principios fundamentales para el aprendizaje de la Aymara como una segunda lengua, ¿no? Aquí tenemos especificado ya el título 6.1, Tunu Hanchin Chikanakapa, ¿no? Partes del tronco. Eso quiere decir que vamos a especificar las partes del tronco, su instrucción, Tunu Hanchisaha Kamsutina Kaniwa, ¿no? Las partes del tronco tienen las siguientes partes. Vamos a ir empezando entonces a reconocer las partes del tronco en Aymara, ¿no? No, todavía llevamos las partes de la cabeza, ¿no? Bien, vamos entonces. Las partes del tronco son las siguientes, ¿no? Ati, pala pala, kunka, callachi, jarapi, huraca, chilla, del otro lado, tejni, cururu, cauchu, mutu, jicani, tarco. Significado, toda la ati, todo el sector de la nuca, pala pala, omoplato, cunca, cuello, callachi, hombro, jarapi, costilla, huraca, estómago, chilla, cintura, tejne, cadera, cururu, ombligo, caucho, esternón. En el caso de las damas, caucho sería ñuñu, ¿no? Obviamente los senos, mutu, el sector de todo el pecho, hikani, que es toda la columna vertebral o la espalda, tarco, clavícula, ¿no? Obviamente esas son las partes del cuerpo. Ahora, para dar continuidad al aspecto tenemos lo siguiente, ¿no? Tunu hanchisan, tunu hanchinkir chikanakap hikiphañani, dice, ¿no? Encontremos las partes del tronco, dice. Acá tenemos una actividad de dos cuadros. En el primer cuadro tenemos que especificar, identificar las partes del tronco. Acá, por ejemplo, ya está identificado el primero, ¿no? Kururu, que significa ombligo, que pertenece al tronco. Después hay un sinfín de lluvia de palabras que tiene que identificar. Existen como 10 partes del tronco, identificamos. Y en el segundo cuadrante tenemos acá dice, ¿no? Transcribamos en esta sección las palabras encontradas. Eso quiere decir lo que hemos identificado que son partes del tronco. Anotamos cururu con su significado ombligo, ¿no? Cada uno, no importa comprimiéndolos, ¿ya? En ese sentido podemos ir trabajando. Por favor, el texto disponible ya lo tienen ustedes en impreso en algunos casos en formato PDF, ¿no? Damos continuidad al inciso B, que es otra de las actividades para retroalimentar el aprendizaje de la Aymara en partes del tronco. Tenemos entonces, acá ruski pawin, tunu hanchin chikanakap seqintap hañani, dice, ¿no? Dentro de este diálogo identifiquemos las partes del tronco. Dice. Aruskipawi, que significa diálogo. Aruskipawi ñakipañani kamaja, susimpi, nianampiwa parlapje, ¿no? Están conversando Susi y Niana. En una representación gráfica de dos compañeras en el colegio, ¿no? Susimpi, nianampi. Unjañani kamaja. Dice, Kamisaki kuyaka niana, kunhams yantawin jaisawaita, tunu hanchisan sutina kapaj kamsatana kansa ukiatita. Aniujis anakarus pokachawaiti. Dice, ¿no? ¿Cómo se traduce en castellano? Hola, ¿cómo estás, Niana? ¿Cómo respondiste en el examen? Las partes del tronco, ¿cómo se llamaban? Por favor, infórmeme, dice, ¿no? Yo no respondí a las preguntas, dice. Kamsisaniana, kamisaki susi, akahisktaroj akam haisawaita. Tunu hanchisan sutinakapaj akanakawa, dice, ¿no? ¿Cómo estás, Susi? A esas preguntas respondí así, dice. Las partes del tronco son estas, dice, ¿no? Entonces aquí anotamos en los puntos suspensivos las partes del tronco que nos recordemos. Puede ser tarco, chilla, puraca, jarapi, etcétera, etcétera, ¿no? Ukatu campinaca, dice, ¿no? Entre otros. Kamsisa Susi, ¿qué dice Susi?
Peqinsti kamsatna karakinsa, dice, ¿no? Y en la cabeza, ¿cómo se llamaban? Uxjaniki pokachawaikti, dice, ¿no? Hasta eso nos respondí, dice Susi. Kamsisaniana, pekan akanakawa, dice, ¿no? En la cabeza son estas. Entonces, tenemos que recordar que las anteriores ya llevamos las partes de la cabeza que específicamente, ¿no? Podemos ir anotando en los puntos suspensivos para, naira, hinchu, laca, nasa, etcétera, ¿no? Y akanakambis y otros. Aquí completamos, ¿no? Finalmente dice Susi, Walikiniana, Nayaj Yuspajars dice, ¿no? Muy bien, Niana, yo te agradezco mucho. Dice. Ahí termina. Es así entonces, estimados amigos, amigas, estimados compañeros, el aprendizaje de la lengua aymara respecto a las partes del tronco, ¿no? Kama wajila kullakanaka, tunu hanchin sutinekapa uñakipa uyaphtana. Nayampeja hikisin kama apana.